Todavía, Fernando, esperemos unos minutitos de la imagen. ¿Ya? Muy bien, compañeros. Una vez finalizada lo que es la etapa de elaboración de las diapositivas, a todos los grupos se les pidió para poder tener la lista, todas las diapositivas ya están listas. Y ya nos encontramos ahora ingresando a la etapa de avance exposiciones. ¿Por qué avance exposiciones? Porque a través de las exposiciones que se vayan realizando, el docente también va a ir ampliando información y de esa manera vamos a realizar el avance de las unidades que corresponden a la materia de redes ADO. Entonces, el día de hoy ya partimos con la unidad 1, introducción a redes ADO, en la cual vamos a ver a nivel conceptual qué es una red ADO, pero antes de eso vamos a ubicar las clasificaciones de las redes inalámbricas, por un lado, para luego ubicar dentro de las clasificaciones de redes inalámbricas dónde está concretamente ubicada las redes ADO, ya que este tipo de red es un tipo de red bastante particular debido a sus características de improvisación. De hecho, la palabra ad hoc significa improvisar. Esta terminología ustedes la pueden encontrar en otras áreas, no solamente redes. Pero en este caso hablamos de redes ad hoc porque son redes que permiten el funcionamiento de manera improvisada, sin ningún dispositivo conmutador intermediario, siendo que los mismos hosts pueden hacer las veces de encaminadores o enrutadores de información eh, que pueden funcionar en el lugar que sea con dispositivos móviles, incluso con dispositivos con batería. No me voy a adelantar más a la información, voy a dejar que sea el grupo quien nos explique todo lo correspondiente a la unidad 1, introducción a las redes ADO. Muy bien, puede comenzar, por favor. Bueno, ingeniero, gracias. Bueno, primeramente, buenas noches, ingeniero, compañeros. Al grupo 1, les toca exponer sobre la introducción a redes ADO. Joel tiene que mejorar el audio, no lo escuchamos muy bien. Ahora sí, ingeniero. A ver nuevamente la presentación, por favor, no lo escuchamos. Bueno, primeramente, buenas noches, ingeniero. Buenas noches, compañeros. Al grupo 1 le toca exponer sobre la introducción a redes ADO. ¿Me escucha? Sí, continúe, por favor, continúe. Siguiente. 3. Bueno, en el contenido del tema. Primeramente vamos a ver sobre la introducción y aspectos generales. Definir una red de computadoras inalámbrica y una red ad hoc. Segundo punto, clasificación de redes inalámbricas. 2.1, redes con infraestructura. 2.2, redes sin infraestructura, a redes ad hoc. 2.1, 2.2, 2.1, redes MANET. 2.2, redes MES. 2.1, no, 2.3, redes de sensores. 2.3, redes con infraestructura versus sin infraestructura. 2.3.1, ventajas y desventajas. Y punto 3, estándares de comunicación inalámbricas. 3.1, IEEE 802.11. 3.2, modificaciones de estándar. Luego 3.3, IEE 802.15. Luego la 3.2.1, Bluetooth. El último, 3.2.2, ZLGB. Bien. Bueno, primeramente vamos a
explicar sobre las redes de computadoras inalámbricas y una red ad hoc. Una red ad hoc es un tipo de red inalámbrica descentralizada que no depende de una infraestructura persistente, como routers, redes cableadas o puntos de acceso de redes inalámbricas. Bueno, la red ad hoc se refiere a cualquier conjunto de redes donde todos los nodos tienen el mismo estado dentro de la red y son libres de asociarse con cualquier otro dispositivo de red ad hoc en el rango de enlace. Una red de computadora es un conjunto de equipos, nodos y software conectados entre sí por medio de dispositivos físicos o inalámbricos. La red de computadora, también llamada red de computadores o de ordenadores, es un conjunto de equipos conectados por medio de cables, señales, ondas o cualquier otro método de transporte de datos que comparten información como archivos o recursos como SD, ROM, impresora, etc. Bueno, la clasificación de redes inalámbricas es una conexión de varios dispositivos para intercambiar información. Las redes inalámbricas han experimentado un importante auge en los últimos años debido a la aparición de normas como la 802.11x. Las redes inalámbricas se clasifican en dos. Son las redes con infraestructura y las redes sin infraestructura. Bueno, la red con infraestructura tiene mayor cantidad de estaciones conectadas menor rendimiento, perdón. La red centralizada, la caída del punto de sexo significa la caída de una. Las redes sin infraestructura son formadas por OS móviles, se conectan a través de señales de radios, son red no centralizada, comunicación de tipo punto a punto, conectado entre sí y arbitrariamente y de manera dinámica. No hay ningún elemento físico en la topología de la red. Ya ahí permítame un ratito, Joel, volvamos a la clasificación de las redes. Creo que vamos a ampliar un poco la información. Como bien nos comentaba el compañero, partiendo desde el concepto de que es una red, un conjunto de computadoras interconectadas entre sí a través de un medio de transmisión cuyo objetivo es la de compartir información y recursos. Justamente eso es lo que nosotros empezamos diciendo en la materia de redes 1, pero también como aquí hablamos de redes, es importante tener conocimiento de lo que son estos conceptos bastante básicos. Entonces, cuando hablamos de redes de computadoras, son redes de computadoras interconectadas entre sí a través de un medio de transmisión. Cuando hablamos de medio de transmisión, puede ser que estos medios sean inalámbricos o alámbricos, puede ser que sean medios guiados o medios no guiados. Las redes cableadas, por ejemplo, son las redes que corresponden a las redes con medios guiados. Pero cuando hablamos de redes interconectadas entre sí a través de medios no guiados, propiamente dicho, las redes inalámbricas son redes que pueden ser interconectadas entre sí a través de señales de radiofrecuencia. Por ejemplo, el Wi-Fi es una de ellas, es uno de los medios de transmisión que se utiliza para la transmisión no guiada. Entonces, ahora, adentrándonos un poco más en lo que son las redes inalámbricas, ya entendiendo lo que es a nivel conceptual, cómo funciona, qué es una red, lo que ya acabamos de mencionar, estas redes inalámbricas se clasifican en dos. Las redes inalámbricas se clasifican en redes inalámbricas con infraestructura y las redes inalámbricas sin infraestructura. ¿Sí? El siguiente diapositiva. Las redes con infraestructura, anterior por favor. Las redes con infraestructura son las redes Wi-Fi, por ejemplo, que a través de un dispositivo o un conmutador central distribuye la información entre todos los dispositivos que están interconectados a esa red. Por ejemplo, como aquí vemos en el gráfico que nos puso el compañero en la diapositiva,
De todo ese gráfico, hablando a nivel de red inalámbrica, lo único que nos interesa aquí es la parte del access point. Fíjense ustedes en la parte del gráfico, la parte de arriba. Tiene un access point que viene a ser un conmutador central inalámbrico que lo que hace es distribuir la información entre todos los dispositivos. Pueden ser laptops, pueden ser smartphone o cualquier dispositivo que se enmarque en lo que es el concepto de computadora. Recuerden ustedes que cuando hablamos de computadora estamos hablando de qué? De dispositivos que tienen procesador y memoria. Entonces, todo dispositivo que tenga procesador y memoria y obviamente una tarjeta de red para que permita el acceso a la red, en este caso inalámbrica, puede conformar ese conjunto de computadoras que se interconectan a través de un medio de transmisión. En este caso lo hace de manera inalámbrica con un access point. ¿Qué sucede? Entre estos dispositivos que tienen el access point pueden intercambiar información entre esos dispositivos, pueden intercambiar recursos. Por ejemplo, alguien puede compartir una impresora y a nivel inalámbrico otro dispositivo puede hacer uso de esa impresora, también puede hacerlo. Entonces todo está centralizado con un access point que va a manejar una tabla interna y va a determinar de dónde recibe la información y hacia dónde va la información. Obviamente, como se trata de señal de radiofrecuencia, entonces la radiofrecuencia le va a llegar a todos, ¿no? Pero es el dispositivo indicado el que tiene la dirección de destino, la que va a recibir la información y va a ejecutar ya sea lo de compartir la actividad de compartir información o de compartir recursos, como decimos impresoras, ¿no? Así también este access point, además de interconectar a estos dispositivos, a través de un cable puede tener acceso, como en este caso, a ver, dice Hub Switch Server. Bueno, puede interconectarse, por ejemplo, a través de un cable Ethernet hacia un router. Y este router a la vez puede conectarse a la Internet. Entonces, este access point se provee de Internet a través de una conexión que le va a ingresar con un router que viene desde el ISP, Internet Service Provider, y de esa manera este access point va a proveer información, es decir, va a proveer acceso a la Internet a todos estos dispositivos que estén interconectados entre sí a través de ese conmutador central. Si ustedes se dan cuenta, la explicación que estoy dando está girando muy en torno a lo que se refiere al access point. A lo que se refiere al conmutador central, puede ser un switch inalámbrico, puede ser un router inalámbrico, pero propiamente dicho le llamamos access point, punto de acceso inalámbrico, ¿no? Entonces, este tipo de redes, con infraestructura, tiene una infraestructura, obviamente, tiene un dispositivo conmutador central. Existe una alta dependencia de ese conmutador central, porque si, por ejemplo, están entrando a la internet como una red doméstica. Esto es bastante utilizado en las redes domésticas, por ejemplo, en laboratorios de computadoras como el que tenemos en la universidad. Sí se puede, en algunos entornos locales tiene un alcance relativamente amplio para una red local inalámbrica. Puede funcionar, ¿no? Puede ser en un aeropuerto, en un café, en un cibercafé, en algún local, ¿no? Entonces, hasta donde llegue la señal inalámbrica, todos estos dispositivos dependen de ese conmutador central. Por eso es que la información que le estoy dando está girando en torno a través de lo que es el access point. Este access point maneja las direcciones tanto físicas como lógicas de cada uno de los dispositivos. Cuando hablamos de direcciones físicas nos referimos a las direcciones MAC, que son las direcciones que vienen grabadas en la tarjeta de red de todos los dispositivos que existen en el mundo. Cada uno tiene un identificador físico único. Como así también este dispositivo central, el access point, por ejemplo, o puede ser un router inalámbrico, maneja lo que son las direcciones lógicas. Cuando hablo de direcciones lógicas me estoy refiriendo a las direcciones IP. De esa manera puede realizar la conmutación entre los diversos dispositivos y de esa manera también puede darle salida a los dispositivos a la conexión a internet. Como comenta ahí, dice recentralizada, la caída del punto de acceso significa la caída de la red. Correcto. Si es que el access point llegase a caerse, la red deja de funcionar. Entonces existe una alta dependencia de ese dispositivo central. Si este dispositivo central se cae, quiero decir que si se desconecta, deja de funcionar, entonces la red deja de existir. En cambio,
si los dispositivos periféricos, o sea, las laptops, como vemos ahí, llamémosle host, a nivel técnico en redes se llama host. Si uno de estos hosts se separase a gran distancia de tal manera que ya la transmisión inalámbrica no fuese posible entre estos dispositivos, entonces la red igual continúa funcionando entre los dispositivos que estén conectados hasta ahí. Seguramente esto que les estoy comentando lo saben perfectamente, ya lo han experimentado, pero sin embargo por cuestiones de estudio para que entendamos lo que se viene a continuación cuando hablemos de redes sin infraestructura, es importante que lo mencionemos, ¿no? Pese a que es bastante utilizado, lo vemos todos los días, sabemos, es bastante obvio, ¿no? Que si se separa uno, deja de funcionar, obviamente, pero lo que quiero decir es que la red sigue funcionando, la red sigue existiendo. Mayor cantidad de estaciones conectadas, el rendimiento es menor, obviamente, estaríamos hablando ahí de una saturación, ¿no? Incluso el ancho de banda que es de acceso al internet se vería ya bastante reducido. Esto viene a ser como una carretera que la estamos llenando de muchos vehículos, entonces se va a formar una congestión incluso, ¿no? Pero eso de congestiones ya es otra cosa. Esto referente a las redes con infraestructura. Ahora, cuando hablamos de las redes sin infraestructura, estamos hablando de las redes que no cuentan con un conmutador central. Y esto es lo que las hace especiales este tipo de redes. ¿Puede darle a la siguiente diapositiva, por favor? Esto es lo que las hace bastante especiales a este tipo de redes sin infraestructura. Las redes ad hoc, en realidad es una de las clasificaciones de las redes sin infraestructura. ¿Ya? Ahí dice redes sin infraestructura, redes ad hoc. Redes ad hoc lo quitaría yo, solamente dejaría redes sin infraestructura. Este tipo de redes no cuenta con un conmutador central. Esto es lo que las hace especiales a este tipo de redes. Utilizan protocolos que permiten que los dispositivos intermediarios hagan las veces de enrutadores. Por ejemplo, si yo quiero enviar información desde el dispositivo que está bien abajo a la izquierda, hay un celular. Arriba donde dice enlace inalámbrico, hay un celular, me parece, un smartphone. Y yo quisiese enviar información al smartphone que está arriba a la derecha, al último de arriba a la derecha del gráfico. Fíjense ustedes que no existe una conexión directa. Posiblemente tengan una distancia en la cual no se vean directamente. Pero sin embargo existen dos dispositivos intermediarios, incluso tres, que estos dispositivos intermediarios recibirían información, obviamente encriptada, no la van a leer porque no es para ellos, y lo que hacen es enrutar, simplemente reciben y reenvían, reciben y reenvían, y reciben y reenvían hasta que finalmente llega a su destino. No existe un dispositivo central porque estos dispositivos se pueden mover a través del tiempo, en determinado momento, alguien de los que está en la red se puede mover de un lugar a otro y ya estos dispositivos que vemos ahorita en pantalla, por ejemplo, dejan de ser los centrales y pueden ser los del extremo. Entonces, automáticamente los protocolos de redes sin infraestructura permiten de que se reconfigure automáticamente la red. Eso de cómo se configuran los protocolos lo vamos a ver en la unidad 2. De momento, aquí lo que me interesa es que se entienda de que una red sin infraestructura no cuenta con un conmutador central como lo vimos anteriormente, sino que todo ese conjunto de dispositivos hacen las veces de host, como también hacen las veces de enrutadores. ¿Qué dice ahí? Formadas por hosts móviles. Muy bien, si son móviles, no están fijos, se pueden mover en determinado momento. Se conectan a través de señales de radio, obviamente, a través de señales de radiofrecuencia. Es una red no centralizada, no depende de ningún dispositivo central. Conmutación de tipo punto a punto. Sí, es conmutación, no existe un servidor. Es conmutador, todos son iguales, todos tienen un mismo nivel. No existe un servidor para decir cliente-servidor, por ejemplo, ¿no? En este caso son punto a punto, conectados entre sí arbitrariamente de manera dinámica, eso dependiendo del protocolo que se utilice. Y que más dice, no hay ningún elemento fijo en la topología de la red, no hay ningún elemento. Correcto, entonces, ¿qué sucede aquí? Si alguno de los dispositivos se aleja cada vez más, es probable de que siga recibiendo información desde el otro extremo gracias a los dispositivos intermediarios. No existe una infraestructura. Estoy siendo bastante redundante en esto para que ustedes lo puedan entender de la mejor manera. Si algún dispositivo finalmente se desconecta, la red sigue existiendo.
porque se reconfigura de tal manera que entre los demás dispositivos continúen enviando y recibiendo información. Entonces, esto no afectaría al conjunto de la red de computadora, que uno de ellos se vaya de la red, que uno de ellos se conecte, o dos, o una cantidad X. Entonces, pueden incluso irse todos y quedar solamente dos que estén al alcance inalámbrico. Puede continuar entre ellos dos realizando transmisión. Este tipo de redes tiene sus orígenes militares. De hecho, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos es el que impulsó este tipo de redes sin infraestructura. Tiene fines militares, fue creado para ser utilizado en el campo militar, justamente para poder interconectar eh, dispositivos así de uso personal, de uso del personal militar, por ejemplo, como también a través de conexiones inalámbricas con dispositivos tipo automático, por ejemplo, con misiles incluso. Puede conformar una red que le pueda dar los datos, las coordenadas, etcétera, hasta que este misil llegue a su objetivo. Entonces, este tipo de red, en principio, sus protocolos, todo lo que era el funcionamiento no estaba liberado y solamente tenía un uso militar. Entonces, la hace especial porque puede funcionar en cualquier lugar, cualquier lugar en el campo de entrenamiento, un campo de batalla. Entonces puede funcionar, se puede improvisar. Por eso es que son redes ad hoc. Ad hoc significa improvisado. Son redes improvisadas. Se puede conformar en cualquier momento y en cualquier lugar. Por un lado, claro, obviamente ya este tipo de redes ha ido cobrando cada vez más importancia y ya ha pasado de lo que es el uso militar a lo que es también el uso de salvataje, incluso lo que es el uso del ocio, para lo que es los juegos. Se puede improvisar una red y hacer juegos en línea también para compartir recursos. Entonces, tiene una infinidad de utilidad. Este tipo de red es bastante especial y bastante interesante. Ahora, cuando hablamos de las redes sin infraestructura, estas redes se clasifican en tres. Siguiente, por favor. Estas redes se clasifican en tres tipos. Las redes sin infraestructura se clasifican en redes MANET, en redes Mesh y en redes de sensores. De aquí en adelante lo dejo al grupo para que continúe la exposición. Continúen, por favor. Bueno, gracias. Alto y claro, por favor, que se entienda bien, Joel. Acérquese al micrófono. Ahora sí me escucha, ingeniero. Bien, continúen. Bueno, como usted explicó, que las redes de infraestructura se clasifican en MANET, en Mesh y redes sensores de dispositividad. Bueno, el móvil ad hoc Networks es una red de dispositivos conectados por wireless y que poseen propiedades de autoconfiguración, además de poseer cierta movilidad, es decir, se encuentra montado en plataformas móviles. Los MANET son un tipo de wireless ad hoc networks que forman por regla general una malla enrutable en forma de una capa de enlace de datos. Bueno, esta red MANET es un tipo de red ad hoc que puede cambiar de ubicación y configuración y configurarse, perdón, sobre la marcha. Son móviles utilizados por conexiones inalámbricas que para conectarse a varias redes se puede utilizar la conexión de Wi-Fi o conexión satelital. Sus ventajas son la red autónoma y sin infraestructura fija, enrutamiento dinámico y de salto múltiples, sistema altamente escalables, autónoma, autoconfigurable y autoadministrable. Sus ventajas son operación restringida por el consumo de energía, nivel de seguridad físico limitado, limitaciones del medio de transmisión, la potencia de la señal
y el tiempo de propagación varía en el tiempo y en base en el ambiente. La red de mesh es una red compuesta por un router, estación base y sus satélites o puntos de sexo se comunican entre ellos para conformar de cara al usuario una única red Wi-Fi con el mismo SSID y contraseña. Sus ventajas son una red confiable, dado que si uno de sus nodos sufre daños, la posibilidad de que intervenga con las acciones de los demás nodos es casi nula. Su fácil instalación cuando un nodo encuentra a otro. Está listo para brindar servicio. Luego, se puede enviar información entre nodos. Sus desventajas son latencia debido a la cantidad de saltos que da desde su partida hasta su destino general. Hasta su destino genera retraso. Puede haber interferencias por el limitado número de frecuencia de las redes LAN. Los datos se intercambian, pueden ser interceptados. Bueno, ingeniero, gracias. Se lo paso a mi compañero. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, compañero. Voy a continuar con la presentación, que es la red de sensores. La red de sensores están formadas por un grupo de sensores con ciertas capacidades sensitivas y actuación inalámbrica, los cuales permiten formar las redes ad hoc, en la cual su función esta es proveer una infraestructura de comunicación inalámbrica para poder monitorear algo en específico. Por ejemplo, medir la presión, movimiento y entre otras cosas. Los sensores autónomos especialmente distribuidos para monitorizar condiciones físicas o ambientales, como temperatura, presión, etc. Pasan sus datos de forma cooperativa a través de otra red de ubicaciones, como se ve aquí en el gráfico. Siguiendo con las ventajas, estas serían que las redes más modernas son bidireccionales, lo que permite el control de la actividad del sensor. Su costo, facilidad de instalación. Pueden desplegarse en cualquier escenario y enfrentarse con cambios tecnológicos rápidos. Bajo consumo de potencia, es una precisión y frecuencia. Gestión eficiente de la energía. Sus desventajas podrían ser la vulnerabilidad del canal. El canal puede ser espiado e inyectado con mensajes falsos o reenviados en la red. La vulnerabilidad en los nodos. Si un adversario obtiene el acceso completo a un nodo, puede probar información sensible, reprogramar el nodo y cambiar su comportamiento, o dañar físicamente el hardware para terminar con el nodo. Red desatendida. Es una intervención humana. Siguiendo con esto, las redes con infraestructura versus sin infraestructura. La red con infraestructura. Sus ventajas podrían ser que no se necesita tener una conexión a internet. 2. Se puede acceder a los datos de la PC conectada a dicha red. La información viaja directamente entre el emisor y el receptor sin pasar por ningún otro equipo. No necesita administración central ni tampoco algún tipo de dispositivo. De forma cableada. Las configuraciones para crear dicha red son mínimas. Sus desventajas son: si las tarjetas de red no son compatibles, se puede realizar la conexión en modo ad hoc. Se debe configurar dicha conexión cada vez que se va a utilizar. Los equipos deben estar dentro del área de cobertura de los demás para comunicarse entre ellos. La red sin infraestructura. Sus ventajas son: se pueden conectar más dispositivos, ayudan a extender redes cableadas, tienen mayor alcance, y sus desventajas serían: se necesitan más presupuestos, se necesita conocer otros tipos de configuración, tiene mayor inseguridad por ser una red inalámbrica. Ahora pasaremos a estándares de comunicaciones inalámbricas. La sigla IEEE significa Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, en la cual la especificación de la IEEE 802.11 es un estándar internacional que define la característica de una red de área local inalámbrica.
Y en este cuadro se aprecia de cómo va evolucionando rápidamente de los años 1999 hasta los años 2014. Siguiendo con esto, en la cual la IEE 802.15 es el estándar que se enfoca básicamente en el desarrollo de estándares para redes de tipo WebPAN o redes inalámbricas de corta distancia. Pablo Andrés, un ratito, vuelva al cuadro por favor y descríbalo el cuadro, importante tener ese dato. Fíjense cada una de las variantes cuando hablamos de la IEEE 802.11, esta tiene diferentes variantes. Bueno, propiamente IEEE 802.11 se refiere a redes inalámbricas Wi-Fi, pero existen diferentes variantes. Por ejemplo, la IEEE 802.11 está la versión A, la versión B, la versión G, la versión N, está la versión N, la versión NC, por ejemplo, como vemos en pantalla. Diferentes años de funcionamiento que fueron lanzados, uno más antiguo que otro. Aquí lo interesante, podemos ver la frecuencia con la cual trabajan. Trabajan a 5 GHz, la que acostumbramos a utilizar en casa, por ejemplo, es de 2.4, que es la versión G, y etcétera, ¿no? Ahí podemos ver su capacidad de transmisión de datos, rates, data max, transmisión máxima de datos, dice ahí, ¿no? 54 megabits por segundo, por ejemplo, la versión A. La versión B es de 11 megabits por segundo, la versión G es de 54 también. Está la N de 600 megabits por segundo y la versión AC, que es de 1 gigabit por segundo. Utiliza una frecuencia obviamente más elevada y por tanto tiene una velocidad más elevada también, ¿no? Así también tenemos el rango de alcance. Bueno, aquí lo pone en pies, 100 pies, 125, 290 pies. Eso habría que buscarlo en metros porque nosotros no manejamos ese tipo de medidas, ¿no? Pero estaríamos hablando de aproximadamente unos 10 metros, me parece, un poco más, ¿no? ¿Cuánto sería 100 pies? A ver, permítanme un ratito. Por ejemplo, 100 pies corresponde a 30.5 metros. Así sería, 30.5 metros son los 100 FT. 30 y 100, entre 30 y 60 metros la versión N, ¿no? Tienen esos alcances. Entonces, importante que ustedes, seguramente cuando compran un router, algún dispositivo inalámbrico, van a fijarse en la etiqueta. Ahí indica qué tipo de versión de estándar de la IEEE 800.11 utiliza. Y también indica qué tipo de estándar es compatible el dispositivo. Generalmente viene la etiqueta con la compatibilidad de todos los estándares, generalmente. Es raro el dispositivo que sea cerrado para uno de ellos. Eso respecto a los estándares de la IEEE 802.11 correspondiente a Wi-Fi. También tenemos el 802.15, en la cual se enmarca lo que es la tecnología Bluetooth, que mucho se utiliza, la conocemos seguro todos ustedes la deben conocer. Y también está la tecnología Zigbee, que es una tecnología de igual de transmisión de datos, de menos alcance, pero también de menos consumo de recursos. Bastante utilizado en las redes inalámbricas de sensores. Creo que eso está más adelante. Continúe, por favor. Bien, ingeniero. Como decía, la IEEE 802.15 se enfoca básicamente en el desarrollo de estándares para las redes tipo WebPAN o redes inalámbricas de corta distancia. El Bluetooth es un estándar para redes inalámbricas de área personal. WPAN es el primer estándar de WPAN, es un Bluetooth especial de Internet Group, su sigla SIG, en la cual aquí su potencia de transmisión sería de clase 1, la potencia máxima sería 100 megawatts, creo. Potencia máxima de 20 deci. Me olvidé el significado de eso, dije. Alcance, es importante tener conocimiento de lo que se está mostrando. Su alcance aproximado son de 100 metros, la clase 2 son de 5 a 10 metros y la clase 3 abarca 1 metro.
Y en el siguiente cuadro de abajo se ve la capacidad del canal, que son su versión, en la cual es la versión de 1.2, 1 megabit sobre segundo, y la versión 2.0 más EDR, que significa el rango de datos, y la mayor velocidad de transmisión de datos, que sería 3 megabits por segundo. La versión 3.0 más HS sería de 24 megabits por segundo, y la versión final, que es la 4.0, es de 32 megabits por segundo. Siguiendo con Zigbee. Zigbee es el nombre de la especificación de un conjunto de sistemas de acceso de radio, protocolos de alto nivel de comunicación inalámbrica para su utilización con radiodifusión digital de bajo consumo, basada en el estándar IEEE 802.15.4. Y con esto sería finalización de la presentación, ingeniero. No sé si podemos pasar a los videos. Por favor. Ya. Compañeros, mientras carga los videos, ¿alguna pregunta? Buenas noches, ingeniero. Estoy ahorita le escribí de WhatsApp. Si se podría fijar también la diapositiva de grupo 3, que la tarea ya está ahí en el Classroom. Ya, lo A ver, coordinamos. cualquier cosa. Lo coordinamos después de clase. Ahorita estamos en otra cosa. Yeah. ¿Haz una preguntita referente a lo explicado? La identificación de los dispositivos, ¿cómo sería? ¿Por MAC? ¿Cómo se identifican entre ellos? A ver, perdón, pensé que era el video el que hablaba. ¿Alguien hizo una pregunta? Sí, yo estoy haciendo una pregunta. ¿Cómo se identifican en la red los dispositivos? ¿Por MAC? Existen dos formas para identificar los dispositivos dentro de una red. Una de ellas es a través de capa 2, que es la dirección física, es la dirección MAC. Esa es una dirección física que viene grabada de fábrica en todas las tarjetas de red. Cada dispositivo tiene una MAC única a nivel mundial. Ahora, a nivel de redes lógicas, también es bastante utilizado cuando hablamos de redes con infraestructura, por ejemplo, sí se utiliza. En el caso de las redes sin infraestructura, generalmente se trabaja solamente con MAC, aunque existen algunos protocolos que sí permiten la configuración de las redes lógicas. Entonces, concluyendo con la respuesta, es posible utilizar ambos tipos de direcciones. Puede ser las direcciones físicas como también las direcciones lógicas. Esa sería la respuesta, compañero. Ya, ¿qué video tenemos para presentar? Coméntenos. Ahora voy a presentar un ratito. Ya, este primer video presenta la introducción a Hard Rock, de cómo es. Voy a iniciar.
Bueno, ese sería el primer video. Voy a poner el segundo. ¿De qué trata el segundo? El segundo trata de qué es el modo ad hoc, cómo realmente interviene el modo ad hoc. Ok. Es una explicación más breve, pero directa. Hola, soy Gabriel de Gabas Technology. En este video vamos a ver qué es ad hoc. Como podemos ver acá, se escribe A-D-H-O-C. Ad hoc es la forma de poder armar una red de manera descentralizada. O sea, ¿qué significa esto? Que no necesitas tener un router Wi-Fi para poder conectarte a una red. Por ejemplo, en este caso nosotros tenemos 2 computadoras y 2 celulares. Entonces, si ponemos este modo ad hoc, estas computadoras se podrían conectar entre sí sin la necesidad de tener un access point o lo que sería un router inalámbrico. Por ejemplo, en la contraparte, que sería infraestructura, necesitamos, por ejemplo, si acá tenemos un celular, acá tenemos una computadora, acá tenemos otra computadora, y todos obviamente tienen Wi-Fi. Para que se conecten, vamos a necesitar un router inalámbrico. Entonces, si no tenemos el router inalámbrico, estas computadoras no se pueden conectar. La ventaja de este modo ad hoc es que directamente las conexiones es entre 2 o más computadoras entre ellas. Si tienen que pasar, por ejemplo, datos de esta computadora a este celular, la conexión sería totalmente directa y no habría intermediarios en el medio. En cambio, en este modo, que sería infraestructura, cada vez que mandamos un dato de esta computadora a esta o al celular, tiene que pasar por el router, lo que sería el access point, y de ahí se transmite hacia la otra PC o hacia el celular. Entonces, de esa manera funciona la forma de infraestructura. Así que en el caso que vos estés en un ambiente controlado y que no puedas tener acceso al Wi-Fi, pero vos querés pasar datos de una computadora a la otra, por ahí tenés un compañero de trabajo, o por ahí es un amigo familiar y necesitas pasar datos de un lado al otro y no tenés un pendrive para poder hacerlo, podés activar el modo ad hoc y de esa manera podés pasar datos de manera fácil y sencilla. Espero que te haya gustado este video y nos vemos en el próximo. Chao. ¿No te suscribiste todavía? Ese fue el segundo video. El tercer video es cómo la red ad hoc se aplica, es aplicada en el mundo exterior o de punto a punto. Ok. FireChat crea un nuevo modo de comunicarnos con nuestros móviles sin necesidad de un plan de datos o de una red. Es una aplicación para iOS y Android y es totalmente gratuita. Así es como funciona. FireChat conecta directamente entre ellos nuestros teléfonos móviles. Cuando 2 teléfonos están a menos de 60 metros de distancia, se conectan automáticamente. No es necesario hacer nada, tan solo dejar el Bluetooth y el Wi-Fi encendido aunque no haya conexión Wi-Fi. Si hay más de 2 teléfonos, se crea una red mayor. Se llama una red de malla P2P. Con FireChat puedes enviar mensajes tanto públicos como privados a través de este tipo de red. Los mensajes públicos pueden ser vistos por todo el mundo. Los mensajes privados solo pueden ser vistos por el emisor y el receptor del mensaje. Este tipo de mensajes están encriptados para que nadie más pueda leerlos. Ahora es cuando se pone interesante. Un mensaje privado puede pasar a través de varios teléfonos para llegar al receptor. Es casi como si cada móvil actuara como un cartero, pasando el mensaje al siguiente cartero, pero sin verlo. De nuevo, solo el emisor y el receptor final de un mensaje privado pueden leerlo. Pero, ¿qué pasa si quieres mandar un mensaje a alguien que no forma parte de tu red local? Pues es sencillo, tan solo envía el mensaje y olvídate. Recuerda, las personas están todo el tiempo en movimiento. Ellas llevarán tu mensaje hasta la siguiente red local y así sucesivamente. ¿Y qué pasa si quieres enviar tu mensaje a alguien que está lejos y no tienes acceso a internet ni cobertura móvil? Bueno, pues es lo mismo. Tan solo manda tu mensaje. Este viajará a través de las redes locales hasta que encuentre un móvil que tenga acceso a internet y tu mensaje será entregado. FireChat usa las conexiones más rápidas y baratas todo el tiempo. Cuantas más personas lo utilizan, más mejora. Es lo contrario de las redes tradicionales que se congestionan cuando las utiliza demasiada gente. Vamos a repasar. Con FireChat puedes crear tu propia red de comunicación para mandar mensajes públicos y privados y es gratis.
Pero recuerda, necesitas que haya suficiente gente a tu alrededor para que funcione. Si vives en una ciudad, hará falta que un 5% de sus habitantes utilicen FireChat para cubrir la ciudad. Consigue FireChat ahora y con algunos amigos pon... Excelente. Ese FireChat es el mejor ejemplo que hemos podido ver sobre una de las grandes utilidades que se le hace a las redes Halo. Y está siendo bastante utilizado en varios países en Europa. Cuando estuve, se estaban creando comunidades grandes del FireChat. Acá no sé si se habrá difundido mucho. Se hablaba ya de FireChat. Y esto porque se trata de que existe una conexión, haya o no haya internet. Simplemente cada uno de los dispositivos intermediarios hacen a veces enrutador gracias a esta aplicación, haciendo uso de la tecnología de redes Halo. ¿Hay más videos? Sí, uno más hay aquí. ¿De qué trata? Explica de cómo los dispositivos se pueden conectar entre... Es similar al anterior, pero aquí en cada dispositivo, o sea, de una antena, Ya. con infraestructura y sin infraestructura. A ver, Eso. dele play. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Miguel, y hoy les contaré sobre redes ad hoc. Una red ad hoc inalámbrica es un tipo de red inalámbrica descentralizada. La red es ad hoc porque no depende de una infraestructura preexistente, como routers, en redes cableadas, o de puntos de accesos en redes inalámbricas administradas. En lugar de ello, cada nodo participa en el encaminamiento mediante el reenvío de datos hacia otros nodos, de modo que la determinación de estos nodos hacia la información se hace dinámicamente sobre la base de conectividad de la red. En adición al encaminamiento clásico, las redes ad hoc pueden usar un flooding, inundación de red, para el reenvío de datos. Una red ad hoc se refiere típicamente a cualquier conjunto de redes donde todos los nodos tienen el mismo estado dentro de la red, y son libres de asociarse con cualquier otro dispositivo de red ad hoc en el rango de enlace. Las redes ad hoc se refieren generalmente a un modo de operación de las redes inalámbricas IEEE 802.11. También se refiere a la habilidad de un dispositivo de red, de mantener la información del estado de conexión para cualquier cantidad de dispositivos en un rango de un enlace, y por lo tanto, es más a menudo una actividad de capa 2. Debido a esta única actividad de capa 2, las redes ad hoc por sí solas no soportan un ambiente de red con IP encaminable sin las capacidades adicionales de otra capa 2 o capa 3. Este tipo de red permite la adhesión de nuevos dispositivos, con el solo hecho de estar en el rango de alcance de un nodo ya perteneciente a la red establecida. El protocolo que rige este tipo de comunicaciones es el 802.11. que define todos los parámetros necesarios para establecer la comunicación entre dispositivos inalámbricos. El principal inconveniente de este tipo de redes radica en el número de saltos que debe recorrer la información antes de llegar a su destino. Cada nodo que retransmite la información implica un salto. Cuanto más saltos, mayor es el tiempo que tarda en llegar la información a su destino, y aumenta la probabilidad de que la información se corrompa con cada salto. Esta es una breve información de lo que son las redes ad hoc. Para más videos sigue este canal. Muy bien. Bueno, y esa sería la finalización. Fíjense ustedes qué importante ha sido complementar la información con los videos. Yo creo que ha quedado bien explicado el tema. Si pueden, los grupos que están a tiempo todavía, las carpetas están abiertas, pueden continuar mejorando. Ya yo he calificado la diapositiva, pero pueden ya mejorarla, pueden subir más videos. Consigan más videos ilustrativos, eso ayuda para que todos ustedes puedan tener un mejor entendimiento. Yo voy a preparar el Classroom y voy a subir todo este material para que esté al alcance de todos ustedes. ¿Alguna pregunta, compañeros, antes de finalizar? Muy bien. Con esto concluimos la unidad 1. Para la siguiente clase se prepara el grupo 2, en la cual vamos a ver los protocolos de enrutamiento de redes inalámbricas sin infraestructura. Que tengan buenas noches. Está bien, ingeniero. Hasta luego. Gracias, Inge. Hasta luego. Buenas noches a todos.